Muy buenas noches, queridos hermanos, que es un gusto poder estar compartiendo con ustedes en esta noche la palabra de Dios, realmente en un contexto que estamos viviendo y afrontando cada uno de nosotros y también como iglesia tan difícil. Podemos estar compartiendo la palabra de Dios a través de las redes y de las diferentes plataformas, y de manera que les animo a que sigamos orando unos por otros para que el Señor nos esté guardando en este tiempo tan difícil. Y realmente pensaba, cuando me compartían este estudio que están haciendo acerca de la carta de Primera Pedro, creo tan apropiado para estos tiempos, donde vemos allí al apóstol Pedro, y podemos ver un poco el contexto de la epístola que seguramente habrán visto, donde el tema de esta epístola de Pedro es el sufrimiento, cómo poder sobrellevar el sufrimiento, la victoria sobre el sufrimiento. Y en esta noche vamos a estar compartiendo el capítulo 3 de 1 Pedro, capítulo 3, a partir del versículo 8, y vamos a estar hablando y compartiendo acerca de una conciencia buena, ¿sí? Y vamos a leer para esto primeramente el pasaje, leer la palabra de Dios y luego agregar algunas cosas que Dios ha puesto en mi corazón, que espero puedan ser de bendición para cada uno de ustedes. Vamos a leer entonces 1 Pedro capítulo 3, versículo 8. Leemos juntos la palabra de Dios. Dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que le daiseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Que Dios bendiga su palabra. Y en esta hora vamos a estar hablando acerca de una buena conciencia, ¿sí? Una conciencia buena. Y si vemos un poco el contexto, aquí también aparece el sufrimiento, y la idea del pasaje, lo que podemos ver es que el creyente que va a sufrir en un contexto difícil, sufra por hacer el bien, ¿sí? Sufra por hacer el bien y no por hacer lo malo. Y el creyente va a experimentar muchas veces que los hombres hablen, que digan cosas, pero el creyente debe tener una buena conciencia. Y cuando hablamos de la conciencia podemos encontrar algunas definiciones, ¿no? Allí aparece en el diccionario bíblico, podemos hablar de una conciencia, habla del co-conocimiento, dice, con uno mismo. Es el testimonio dado de la propia conducta por la conciencia, aquella facultad por la cual podemos saber o conocer la voluntad de Dios. Es el proceso también de pensamiento que distingue lo que considera moralmente bueno o malo, impulsado, dice, a hacer lo bueno. Cuando hablamos de una buena conciencia, decimos que una buena conciencia en la persona, en el creyente, se expresa en una buena manera de vivir, ¿sí?
Allí hablaba también Pedro en el capítulo 2, ¿no? Decía, manteniendo vuestra buena manera de vivir, ¿sí? Una buena conciencia se expresa en una buena manera de vivir. El creyente ha de tener buena conciencia, si sabe que es inocente, que no ha hecho nada malo, ¿sí? Que sabe que está haciendo bien las cosas, que sabe que está viviendo la vida que Dios quiere, que tiene que vivir, y puede ir a través de la persecución con la confianza de un león, para enfrentar cualquier situación, porque tiene una conciencia limpia, ¿sí? Una conciencia buena. Si tiene mala conciencia, estará lleno de sentimientos de culpa, ¿sí? Y no podrá resistir contra el enemigo. Por eso decimos otra vez este concepto: si el creyente tiene que padecer, que no sea por sus malas acciones, sino por hacer el bien. Por eso el concepto que vamos a trabajar y vamos a pensar a través de este pasaje es a vivir la vida que Dios quiere. Es decir, a vivir una vida verdadera como hijos de Dios. Por eso vamos a encontrar en este pasaje y nos va a mostrar cómo debe vivir el creyente, ¿sí? Cuál es la conducta que tiene que tener. Por eso vamos a ver en esta hora 3 llamados, 3 cosas que podemos ver en esta hora que pude encontrar y que quiero compartir con ustedes. En primer lugar, un llamado a la comunión. Lo vamos a ver allí en 1 Pedro 3:8. En segundo lugar, vamos a ver un llamado a cuidar nuestro testimonio, ¿sí? Es decir, una conducta cristiana para los que no son del Señor, para con los de afuera, decimos. Pero en tercer lugar, un llamado a compartir la esperanza que tenemos, que está en nosotros, y que lo hagamos sin temor. Por eso, el llamado a esta vida con una buena conciencia es un llamado a una vida verdadera, a una vida genuina. Por eso lo primero que podemos ver es un llamado a la comunión. Fíjese ese versículo 8, tan hermoso y tan desafiante para la iglesia, para cada uno de nosotros. Un llamado a la comunión. Primeramente, nuestra vida congregacional, nuestra vida en relación, podemos decir nuestra comunión con Dios, pero nuestra relación con los hermanos, en nuestra relación como hijos de Dios, como creyentes, con la iglesia. Dice allí el versículo 8, finalmente, sed todos un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables. Este llamado a la comunión, al creyente y su relación con los hermanos. Fíjense, el primer aspecto de este llamado a la comunión es a tener un mismo sentir. Dice, sed todos de un mismo sentir. Esto no significa estar de acuerdo en todo, ¿sí? Porque esto sería uniformidad. Pero podemos decir, en lo fundamental, tener unidad. En las cosas que no son esenciales, tener libertad. Pero en todas las cosas, tener amor. Y podríamos pensar que este mismo sentir que nos llama el apóstol Pedro a vivir como creyentes, pensando en las palabras allí también que encontramos en Filipenses, ¿no? Que dice en el capítulo 2, versículo 5, haya pues, ¿se acuerdan? En vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Y sin duda allí fue la humildad del Señor, la humillación del Señor. Debemos tener entre los hermanos este mismo sentir, este sentir que hubo en Cristo Jesús. Esta humildad que hubo en el Señor. Esta unidad que podemos ejercer entre los creyentes, que la Biblia nos dice que la unidad ya está hecha, pero que debemos guardar la unidad. Y allí comienza en Efesios capítulo 4, en el vínculo de la paz. Los creyentes tenemos que tener este mismo sentir. Es triste cuando hay desunión, ¿sí? Puede haber quizás a veces desacuerdos, ¿no? Cosas que no estemos de acuerdo, pero tiene que haber un mismo sentir. El sentir que hubo en el Señor Jesús. Debe haber amor, ¿sí? Debe haber amor. Y debe haber un mismo sentir. En segundo lugar, allí la expresión y la palabra aparece compasivos, compasivos. Y esta palabra compasivo significa padecer con, sufrir
con, dice, es decir, acompañar en el sufrimiento. ¿Sí? Estos hermanos estaban sufriendo por causa del Evangelio. Y el apóstol Pedro dice, tenemos que acompañar, tenemos que estar juntos padeciendo, acompañando en el sufrimiento. ¿Sí? En tercer lugar, nos habla en este llamado a la comunión del amor fraternal. Es decir, amar a nuestros hermanos, que son los que Dios permite que tengamos. Nosotros no podemos decir, yo puedo elegir a mi hermano, como sea, son los hermanos que Dios permite que podamos tener, donde quizás podamos tener diferencias, diferentes personalidades, ¿no? Pero tenemos que amar a todos, ¿sí? El amor no se origina en la emoción, sino en la voluntad. No consiste en sentir, sino en hacer. No es el sentimiento, sino la acción. No es en palabras suaves, sino en acciones nobles y desprendidas. Dios nos llama a amar a nuestros hermanos. Un amor que tiene que ser práctico, ¿sí? El amor, decimos las palabras, se las lleva el viento, ¿no? El amor es acción. Y Dios nos pide que así como amamos, lo amamos a Él, tenemos que amar a nuestros hermanos, ¿no? Todos conocemos Juan 3:16, ¿no? Pero no todos nos acordamos tanto de 1 Juan 3:16, ¿no? Dice, en esto hemos conocido el amor, que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Y el versículo 18 de 1 Juan 3:18 dice, hijito amigos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Qué desafío para el creyente el poder amar a los hermanos. Y también en este llamado a la comunión sigue el apóstol Pedro diciendo tenemos que ser misericordiosos, misericordiosos, es decir, sensible a las necesidades de los demás. Estamos en un tiempo donde tenemos que, hermanos, ejercer esta misericordia. ¿Cuántas necesidades hoy que los creyentes están pasando? Quizás sea a veces, muchas veces material, pero también en lo espiritual. Hermanos que necesitan ser alentados, ¿sí? Que necesitan el aliento de los hermanos, necesitan allí que los hermanos estén allí para acompañar en un tiempo tan difícil como lo estamos viviendo. Veamos las necesidades, no solamente nuestra propia necesidad, sino la del otro. Pero también allí Pedro, en este llamado a la comunión que vemos en este primer punto, nos llama también no solo a ser misericordiosos, sino a ser amigables, ¿sí? Ser amigables. Esto nos habla, esta palabra significa ser corteses, amigables. Dice la traducción, pensar humildemente acerca de los demás, fíjense esto, y poner a los demás en primer lugar. Qué desafío, ¿no? Donde una sociedad nos lleva a pensar en nosotros mismos, la palabra de Dios nos dice, los creyentes deben pensar y poner a los demás en primer lugar. Que nuestra amabilidad, que nuestra gentileza, que nuestra humildad pueda ser manifiesta en cada uno de nosotros. Miren, cuando leía este pasaje de Pedro, venía a mi mente el pasaje de Romanos capítulo 12, que también habla, porque este pasaje nos está hablando de cómo tenemos que vivir, de qué forma tiene que vivir el creyente. Y Romanos capítulo 12 nos habla de esto también, ¿no? Uno se titula así, la vida y el servicio cristiano, los deberes del cristiano. Y allí en el capítulo 12, y yo voy a traer también este pasaje junto también con los otros puntos que veamos. Romanos capítulo 12, fíjense, el versículo 9 dice, el amor sea sin fingimiento. Dice el versículo 10, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Versículo 13, pensando en lo que estamos diciendo en este primer llamado a la comunión, ¿no? Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Cuántos consejos y cuántas cosas que se relacionan con este llamado a la comunión que Pedro nos hace en este pasaje. Y dice también el versículo 15 de Romanos capítulo 12, gozaos con los que se gozan, llorad
con los que lloran. Y dice el versículo 16, fíjense, unánimes entre vosotros, nuevamente, ¿no? No altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Qué lindo cierre, ¿no? Para este punto tan importante y cómo la palabra de Dios es tan clara. Tenemos que obedecer este llamado. Tenemos que ser obedientes y vivir una vida de comunión plena con los hermanos. Cosas prácticas que tenemos que vivir como iglesia. Una vida de comunión, una vida con mis hermanos. Y a todas estas cosas, aspectos que nos llama este primer punto. Así que un llamado a la comunión. Pero en segundo lugar, vemos un llamado, como yo lo titulaba allí, a cuidar nuestro testimonio para con los de afuera. ¿Sí? Podemos hacer una cosa en la iglesia, pero ¿qué pasa afuera, no? ¿Qué pasa con aquellos que nos miran afuera? Es tan importante que el creyente cuide su testimonio, que el creyente tenga una conducta cristiana, tanto adentro de la iglesia como fuera de la iglesia. ¿Sí? Y cuando vamos allí al pasaje donde Pedro va a hablar acerca de, que el creyente va a sufrir la adversidad, va a sufrir que los demás digan cosas, puedan decir cosas, ¿no? Aquellos que no son de Dios, va a tener allí también una lucha, un confrontamiento del creyente. Pero el creyente tiene que en todo momento guardar su testimonio, cuidar su testimonio. Por eso lo llamo esto a cuidar nuestro testimonio, a marcar la diferencia, a marcar que somos distintos en una sociedad que está en contra de Dios, lo que también algunos llaman la contracultura cristiana, ¿no? Vivir una vida diferente. Y lo primero que en el versículo 9 podemos encontrar de 1 Pedro es estos también consejos tan prácticos, ¿no? Dice, no devolviendo mal por mal. ¿Sí? Esto va en el sentido negativo, no devolviendo mal por mal. Lo que uno diría, ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Esto me hace pensamos en un ejemplo risueño, ¿no? Los que no somos futboleros, ¿no? Decimos, nos pegaron esa patadita en el partido y ahí viene la devolución, ¿no? Ha pasado alguna vez, ¿no? Puede ser. Y el creyente es llamado a no devolver mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, poder bendecir aún a aquellos que nos maldicen. Esto es lo que va a decir nuevamente Romanos 12, que decimos lo relacionamos tanto con este pasaje de 1 Pedro, ¿no? Allí Romanos capítulo 12, fíjense, a partir del versículo 17, ¿sí? Lo vamos a buscar, dice Romanos 12, no paguéis, dice 12:17, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno, fíjense, delante de los hombres. Si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Dice el versículo 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuvieres hambre, dale de comer. Si tu enemigo tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien y el mal. Y el creyente, cuando vive un testimonio digno, ¿sí?, está venciendo justamente al mal con un buen testimonio, con una buena acción, que deja a aquel que no conoce a Dios desarmado. No entiende nada. ¿Cómo puede ser que ante esta situación reaccione de esta manera? Y es como debemos reaccionar. Es como debe ser nuestra conducta. Dice el versículo de Pedro que Dios va a recompensar con bendición esta acción, ¿sí? Aquel creyente que no devuelva mal por mal, ni maldición por maldición. Pero continúa hablando el pasaje de Pedro, no solamente dice esto, sino comienza a hablar de lo que el creyente habla, dice, de mi palabra, de lo que digo. Dice allí que tenemos que refrenar nuestra lengua. Dice
el versículo 10, citando allí el Salmo 34. Dice, el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. El creyente debe cuidar lo que dice, guardar nuestra lengua, refrenar nuestras palabras. ¿Cuántas veces nuestro testimonio es arruinado por las cosas que decimos? Cuando nos desbocamos, cuando decimos cosas impropias, ¿sí? Por supuesto, cuando el creyente habla mentira o engaña, no decimos la verdad. Santiago nos hablaba de esto y decía, claro, este es un miembro muy pequeño, ¿sí? Pero se jacta de grandes cosas, ¿no? Cuánto daño que podemos hacer con lo que decimos y cuánto puede destruir nuestro testimonio, como decía antes, las cosas que podamos decir. Santiago decía, con nuestra boca bendecimos a Dios, pero también maldecimos, y decía, esto, hermanos, no debe ser así, ¿sí? Debemos controlar nuestra lengua. Es un miembro difícil. Dice, ningún hombre allí, Santiago dice, puede domar o controlar, pero sí, con la ayuda del Señor, podemos hacerlo. Y debemos entonces cuidarnos, cuidar nuestra lengua, refrenar nuestra lengua, hablando la verdad, para que podamos dar un buen testimonio para con el mundo, para con los de afuera, cuidar nuestra lengua. Dice también allí, apartarnos del mal, del pecado, haciendo el bien, haciendo lo bueno, buscando la paz. El creyente tiene que ser un pacificador. No podemos estar peleando. Sí, va a haber conflicto, ¿sí? Pero el creyente debe ser un pacificador y debe dar un buen testimonio. Por eso, este segundo punto lo llamo en este llamado a cuidar nuestro testimonio, a vivir una conducta cristiana diferente y a reacciones diferentes que el mundo tendría. Porque esto va a tener sin duda un impacto. Primeramente vamos a ser bendecidos, ¿sí? Vamos a ser bendecidos. Vamos a glorificar a Dios de esta manera, ¿sí? El Señor nos va a bendecir por esto y esto agrada realmente al Señor. Por eso volvemos al pasaje, hermanos, en esta hora y seguimos mirando. Dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos, versículo 12, y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Qué tremendo, ¿no? Poder que el rostro del Señor esté contra nosotros, ¿no? Cuando nosotros nos comportamos como no es debido, cuando nosotros deshonramos a Dios, cuando nosotros vivimos una vida que deshonra al Señor, el rostro del Señor puede estar contra nosotros. Que podamos vivir la vida que Dios quiere. Para que podamos vivir y ver días buenos, tenemos que tener una conducta, ¿sí? Que honre al Señor. Y en este caso, en este segundo aspecto, un testimonio para con los de afuera que honra a Dios. En nuestro hablar, en lo que decimos, en nuestras acciones, que podamos mostrar a Cristo y mostrar una conducta cristiana. Pero hermanos, para terminar en esta hora, no solamente un llamado a la comunión, no solamente un llamado a cuidar nuestro testimonio para con los de afuera, con una conducta cristiana, sino que en tercer lugar hay un llamado a compartir la esperanza que tenemos. Y yo pongo allí, subrayo, con valentía, con valentía. Aun si tuviéramos que padecer por esto, dice el pasaje, seremos bienaventurados. Bienaventurados. Dice 1 Pedro capítulo 4, versículo 16. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Podemos estar haciendo el bien, pero aún así, pasar por el sufrimiento y la angustia y la adversidad. Y aquí el pasaje nos habla de que el creyente tiene que compartir esta esperanza, que nada nos pueda amedrentar, ¿sí? Dice, no se amedrenten por temor de ellos, sino dice, santifiquen, dice, vuestros corazones. Santifiquen, dice, santificad a Dios el Señor
a Dios, perdón, el Señor en vuestros corazones. Este compartir el Evangelio y este no amedrentarnos, el no tener miedo, en este aspecto que dice santificad al Señor en vuestros corazones. Esto nos habla de reverenciar, de reconocer y mostrar que Cristo es el único que hay que tener, que Él es el Señor, que Él es el soberano, ¿sí? Que Él es el que tiene el poder, ¿sí? Tenemos que temer no de lo que nos hagan los demás, sino tener temor del Señor. Por eso no os amedrentéis, dice, y estemos siempre preparados. El creyente tiene que estar siempre preparado para dar testimonio, para presentar, como dice acá, esta defensa. ¿Y cómo lo debemos hacer? Debemos hacerlo con mansedumbre, con reverencia, y volvemos al aspecto que comenzábamos al comienzo, ¿no? En esta buena conciencia, con una buena conciencia, ¿sí? El creyente debe estar preparado para enfrentar esta batalla y poder compartir esta esperanza. Es decir, hoy en un mundo que no hay esperanza, el creyente tiene esto. ¿Y cómo debe hacerlo? ¿Cómo debe compartirlo? Debe hacerlo con amabilidad, ¿no? Debe hacerlo sin agresión. Aunque el mensaje tiene un contenido de alguna manera que confronta con la persona, pero debemos hacerlo amablemente, ¿sí? Dice el apóstol Pedro, sin agresión. Debemos hacerlo con reverencia, con respeto, ¿sí? Sabiendo también escuchar a las personas que vienen con su historia, con su pensamiento, y poder transmitirles con respeto, ¿sí? Y con autoridad de parte de Dios el mensaje del Evangelio, con mansedumbre. Esto me habla de amabilidad, con reverencia, con respeto, pero también con una buena conciencia. ¿Para qué? Para que este mensaje pueda ser efectivo. Y aquí encontramos el meollo de este pasaje y de esta buena conciencia, ¿no? Claro, cuando hay una buena conciencia, este mensaje va a ser efectivo. Porque sabemos que lo que estamos diciendo, estamos viviéndolo. Hechos capítulo 24, versículo 16. El apóstol Pablo escribe allí en su defensa, dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Y primera Timoteo 1:19 también dice, manteniendo la fe y la buena conciencia. Cuando hay una buena conciencia, este mensaje va a ser efectivo. Porque los que no son de Cristo, cuando vean nuestra conducta, van a ser avergonzados. Nos pueden llegar a calumniar, pero cuando vean nuestra conducta van a ser avergonzados. Nuestra palabra va a impactar cuando haya una conducta que honre a Dios, para que sean avergonzados, dice, los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, ¿sí? Hay una frase que una vez leía y compartía que decía, tus hechos no me dejan oír tus palabras, ¿no? Tus hechos no me dejan oír tus palabras. ¿Cuántas veces podemos hablar y llenarnos la boca de Dios, pero nuestra conducta no avala, nuestro testimonio no avala? Estaba pensando y recordaba, y con esto termino, había un alumno de la escuela, ustedes saben, nosotros tenemos allí la escuela evangélica en Bursaco, un alumno que vino desde chiquito a la escuela, desde el jardín, terminó su etapa hasta 9º año, como en esa época, y bueno, dejó de venir a la escuela, había venido a la iglesia por un tiempo, pero dejó de venir, y después de un tiempo ya él siendo joven, pasaron un par de años, él vuelve a la iglesia, se acuerda lo que había recibido, por eso dice la Biblia, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esa palabra había quedado, y dice que él vuelve a la iglesia. Y yo un día le pregunto, mira, ¿por qué volviste a la iglesia? ¿Qué pasó que volviste a Dios o a la iglesia? Y él me dice, mira, dice, a mí lo que me impactó, dice que yo recordaba eso, dice que cuando él veía que lo que decían, hacían. Así esa fue la frase que él me dijo.
yo veía que lo que decían, hacían. Eso le impactó a él, ¿no? Y esto impacta a la sociedad. Es triste ver cuántas personas dicen, bueno, los creyentes van a la iglesia y después ven un mal testimonio, ¿no? Y cuánta gente que no se acerca por el mal testimonio que pueden y a veces podemos dar los creyentes, ¿no? Por eso es tan importante que el creyente tenga una buena conciencia, una limpia conciencia de que está haciendo y viviendo la vida que Dios quiere. Por eso Pedro, en esta hora, hermanos, nos insta. Y hay un llamado a la comunión. Mi vida en relación con los hermanos. Hay un llamado a cuidar nuestro testimonio. ¿Sí? Y en todo lo que hemos visto, en tantas cosas que Dios dice que no tenemos que vivir y que sí, en cuáles sí tenemos que andar. Pero finalmente, en este compartir el Evangelio. Dios nos ha puesto en este tiempo para llevar este mensaje. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé valentía, como decían los discípulos, Señor, danos de nuevo, danos valentía para predicar el Evangelio, que no tengamos miedo. Hoy hay una persecución que es ideológica. Ya hoy no pagamos con la muerte, gracias a Dios, en este lugar donde vivimos. Pero hay una persecución ideológica muy difícil que el creyente cada vez va a padecer más, ¿no? Con todas las cosas que vemos y los cambios que estamos viendo en la sociedad que dice que está evolucionando, ¿no? Y que deja atrás todos los principios cristianos que están en la palabra de Dios. Que Dios nos ayude, hermanos, a poder entonces, con una limpia conciencia, poder vivir en un mundo de adversidad, en un mundo que, podemos decir, no va a ser cada vez más fácil, va a ser cada vez más difícil. Pero hoy nos enfrentamos con esto y la palabra a través del apóstol Pedro nos insta en este llamado a vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Que Dios bendiga su palabra, que los bendiga, queridos hermanos, que esto que Dios ha puesto en mi corazón sea de bendición para ustedes. Que Dios los bendiga.